pero lo impresionante es justamente que nadie de verdad, o sea, me di cuenta, nadie se percató que como eran, vamos a decir, los dos secundarios, cada uno de 2.5 amperes, pues en total eran 5 amperes. Entonces había que considerar la potencia del secundario con los 5 amperes, no con 2.5. Entonces ahí sí, me atrevo a decir, todos tuvieron ese punto, ese punto lo tuvieron mal, ¿no? En el examen, Con razón en la definitivamente. simulación, le voy a ser sincero a mí, al momento de que estaba simulando, noté, dije, o sea, estaba yo feliz con mis dos salidas de 25 volts a 2.5 amperes, ¿no? Yo estaba feliz y de repente se me caía a 650 miliamperes, pico amperes y yo volteaba a ver y ya tiene el fusible tronado, porque sí, literalmente así en el SISIM se ve. Así es, Y porque efectivamente el fusible no estaba bien calculado. sí, ahora que lo mencionas, sí, cierto, sí, ese fue el error. Sí. Y otro detalle que noté es que muchos también, al hablar de muchos me refiero a todos los grupos, no, no con ustedes, aunque con ustedes también hubo quien se le fue por ahí. Me repitieron el mismo transistor tanto en la fuente positiva como en la fuente negativa, literal. O sea, eran transistores o transistor PNP para la parte positiva y transistor NPN para la parte negativa. Yo hubo quien me puso los PNP en la positiva y en la negativa. Dices, chihuahuas, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, también vi que eso a algunos se les fue por completo definitivamente. Pero bueno, fuera de eso, pues por lo menos la mayoría alcanzó a arañar el tan preciado 6 que necesitan, ¿verdad? Vemos que más allá del 6 es una vanidad tremenda definitivamente, ¿no? Ya es quererse adornar muchísimo. Digo, hablando del poli, ¿no? Por supuesto. Hablando de cine. Zacatenco. ¿Verdad? Pero en ese sentido, muchachos, sí, sí noté eso en el fusible. La verdad, sí lo noté. En, en todos. Realmente esto sí fue en todos. Ahí se les chispó considerar los 5 amperes de los dos secundarios. Y sí, todos lo calcularon con nada más 25 volts y 2.5 amperes. Ahí sí, desgraciadamente yo esperaba pues que todos sí le dieran el clavo y desafortunadamente ahí realmente todos se les chispó ese pequeño puntito, ¿no? Uno que otro por ahí hizo otro detalle, ¿no? Que también sí varios lo hicieron en este grupo, no pusieron conclusiones, omitieron sus conclusiones, no sé por qué omitieron sus conclusiones. Hubo quien además no puso los anexos, sí, misteriosamente no, o sea, no pusieron los anexos. Y otros tantos, no todos, pero omitieron el PCB, el diseño del PCB. No sé por qué, ¿verdad? Pero bueno, en ese sentido, luego, un compañero, es así, híjole, como para voltearle los dedos de plano, ¿sí? Porque todas las pistas para el PCB son en azul para inserción, y este compañero las puso todas en rojo para montaje de superficie. Y lo que es peor, o sea, las puso, no sé, me imagino en su mente, pensaba que iba a estar, no sé, una pista de un lado y otra del otro. Todas las cruzó, pues todo el PCB es tan corto, pues no sirve para nada, ¿verdad? Así, muy impresionante le quedó. Pero bueno, en ese sentido sí fue la situación. Y el compañero que desafortunadamente, pues la verdad no la armó, como dicen ustedes, pues cometió el error, ¿verdad? De ponerme ahí, este, fotos y todo de una fuente que yo no pedí, literal. Digo, yo creo que él sabe quién es, ¿verdad? Definitivamente. No puso ni un solo cálculo, ni uno, nomás le tomó fotos a una fuente que alguien armó.
como con 5 o 6 reguladores, y ahí está mi fuente, no, pues no va por ahí, ¿verdad? Tampoco en ese sentido. Pues es el único que desgraciadamente por ese detalle, pues no llegó a satisfactoriamente arañar el 6 ni mucho menos, ¿no? En ese sentido. Digo, y afortunadamente ustedes todo bien, la verdad muy bien. Los otros grupos, digo, qué bueno que no tienen conocidos, contactos, novias, novios por allá, porque no, los otros grupos sí arruinados por completo, definitivamente. Y una copiadera chula de preciosa en los otros grupos. O sea, piensan que no me doy cuenta, pero me doy cuenta. Sí, tremendo. Bueno, hubo un salvaje, no le puedo llamar de otra forma. Imagínense, o sea, digo, si estuviéramos en presencial, se lo diría, ¿no? O sea, se le ocurrió ponerme el diseño de una fuente que pedí hace 2 semestres. Imagínense nada más. Es muy divertido eso, o sea, me las sé todas las fuentes que pongo cada semestre las cambio, muchachos. Cada semestre las cambio, precisamente para evitar copiadera. Y este compañero, tranquilo, sin problemas, es más, ni siquiera la revisó, así como se la pasaron sus cuates, pum, vale, que la pone y que me la mandan. No, pues imagínense nada más, o sea, tomada de pelo, ¿no? Y luego otro cuate me manda el PCB, según su PCB, y en el PCB viene el nombre de Pedro, de Juan y de Antonio. ¿Qué onda? Pues, híjole, que por lo menos lo hubiera revisado. No, sí, hay cada chiquillo que piensa que la va a librar, pero pues tristemente no es así, muchachos. Pero ustedes no se preocupen, o sea, los que casi siempre nos vemos aquí, y tuvieron oportunidad de entregarlo, pues ya están sentados en el 6 prácticamente, ¿no? Victoriosos, o sea, gloriosos, en esa tranquilidad, ¿no? Para que el próximo fin de semana estén relax, tranquilos, a gusto, ¿no? De que ya por lo menos esta materia ya llevan un 6. Ahí no sé en todas las demás, pero al menos en esta ahí la llevan, ¿no? Como van en las otras, muchachos, por cierto. Pues de 6 materias, tengo una calificación, la de usted. Las demás Sí, no, y las no, otras no sé, Van a hacer exámenes. Bueno, ajá, en sí, mi caso. Ajá. sí, no, sin no les han hecho examen. examen o no se los han entregado. No nos han hecho. ¿No los han hecho? Bueno, he No. hecho Bueno, 4 exámenes, pero pues, como si no los hubiera hecho, pues, porque no tengo razón de ellos, no sé qué y yo sí no he calificación. hecho. Ah, caray, no, pues sí, sí, estoy yo aquí presionándome por tener ya todas mis calificaciones a punto y demás. Y bueno, Quién sabe cómo le vayan a hacer. La de analógicas nada más va a calificar los PDFs. Ya lo copiaste bien, 10 en corto. Este, otra, la de circuitos digitales, su examen va a ser el jueves. El de transitorios, el examen va a ser el jueves también. Y ¿cuál? El de radiadores, creo que también va a ser el jueves. qué Así barbaridad. Yo por eso no estudio, para no hacer exámenes. Qué que qué bueno barbaridad. que no deje examen usted, porque estoy seguro que con mi suerte hubiera dicho el jueves hago examen. No, digo, y le soy honesto, o sea, este examen que les mandé, pues realmente les soy franco, estarlo calificando es desgastante para mí, desgastante, porque no me gusta estar calificando exámenes, yo soy muy práctico en ese sentido, yo por eso siempre el diseño ya lo califico funcionando y le hago todas las pruebas y chirrí, ¿no? Pero desafortunadamente pues hay que estarlo manejando de esta forma para poder salir avante, ¿no? En ese sentido, porque no, es terrorífico estar haciendo los exámenes. Pero bueno, le digo, son las observaciones, quería hacerles esas observaciones en lo particular referente al examen, muchachos, que se les fue, y me atrevo a decir a todos, se les fue lo del cálculo del fusible, con nada más, les digo, 25 volts y 2.5 amperes, cuando había que considerar las dos, digamos, funcionando, la de positiva y la negativa, lo cual me demandaba prácticamente 50 volts, 5 amperes, ¿no? Porque obviamente si lo calcularon nomás con uno,
es lo que sucede en la simulación, se le trae el fusible y echa a andar las dos con una carga, ¿no? Entonces, ese fue el detallito, y me atrevo a decir general, o sea, todos, no más fue uno, ahí sí todos se les chispó considerar ese pequeño detalle. Por lo demás, pues en términos generales, pues sí le talacharon, uno que otro así medio dudoso, pero bien, muchachos, en términos generales, bien. Lo que sí me sorprendió, la verdad le soy franco de su grupo, es que no todos entregaron el examen, no todos, o sea, fueron poquitos realmente, ¿no? Entonces no sé los demás qué sucedió, por qué no lo entregaron, pero bueno, de veras, jefecita, ¿hay alguna novedad de los chicos que no entregaron examen? No lo Hola, escuché, perdón. Es que digo, se trabó. de los jóvenes que no entregaron examen, ¿hay alguna novedad, alguna noticia? No, profe, no me han dicho nada. O sea, no dijeron nada al respecto. No. Bueno, ok, porque sí, en ese sentido, ahorita le vuelvo a mencionar quiénes son los que no lo entregaron. Bueno, este muchacho que pues ya obviamente no viene, Adolfo Acametitla, pues yo creo que ya no viene. Ujú. Josué David tampoco viene, pero me sorprende, por ejemplo, Miguel Ángel Flores y Miguel Ángel Gaitán, que no han faltado un solo día. No tengo el examen de ninguno de los dos, ¿sí? Igual del compañero Gerardo Iván Guzmán y del compañero Eric Hernández, que prácticamente igual tienen todas las asistencias, no tengo su examen. Y también de Diego Moreno, tampoco tengo su examen. Ni de Alan Eduardo Serafín y Jaiser David Torres, tampoco tengo su examen. Entonces, pues ahí no sé qué decir. Jason David ya se dio de baja, es el que le dijo a la otra clase que no Ah, iba, ok, que si lo ok, dejaba entrar de oyente. Ujú. ok. ¿Y los demás qué fue de ellos? No Profe, sé. Sí, yo la verdad no, soy Diego Moreno. La verdad no he entendido pues muy bien desde que empezamos el semestre, como que no agarré bien el hilo de la materia y pues la verdad le soy sincero, no he entendido mucho. He entrado a las clases y he estado yendo así, pero pues también se me dificulta mucho hacer las tareas el fin de semana porque son los días que tengo más venta. Tengo mi negocio y son los días fuertes para mí, desde jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, pues he estado caray. en eso y pues sí se me ha complicado bastante entender la materia, agarrarle bien. Yo sí quisiera aprenderla bien y pues quiero ver si si no llego a pasarla, por lo menos tratar de aprender bien para volverla a cursar. No quiero dejar el barco, no quiero bajarme del barco, porque pues yo Ajá. sé que usted es un profesor bastante bueno, recomendado Gracias, señor, gracias. por casi todos mis compañeros que han cursado con usted y para mí es mis respetos y lo metí también para aprender algo, para pues volver a cursar y si se da el chance pues volverla a cursar con usted, pero ya yéndonos bien y recio, ¿no? No Te agradezco, quiero, señor, pero si por desde el perder este principio semestre. tuvo algún problema, ¿por qué no me comentó, no? O sea, ¿por qué quedarnos con las lagunas? No se vale, ¿no? Sí, Sí, y ahí sí yo sí le pido que en lo sucesivo, que tenga usted una duda, por favor pregunte, créamelo, no me molesta explicarlo. Yo sé que es difícil estar de este lado, ¿no? O sea, es complicado, yo considero, tanto para ustedes como para mí, la dinámica de las clases, ¿no? Y digo, máximo ustedes que tienen 6 materias, como mencionó su compañero, bastante complicado, ¿no? O sea, definitivamente nunca va a ser lo mismo estar de este lado de una pantalla a estar ahí en el salón y explicarlo 50,000 veces si es necesario, y además de que tengamos la oportunidad de hacer las prácticas, ¿no? O sea, en ese sentido es totalmente diferente. Yo les soy honesto, yo me cuesta trabajo, la verdad sí me ha costado trabajo adaptarme a esta mecánica, porque sí yo soy muy, o sea, todo lo que les pongo en las clases, o sea, todo lo explico yo. O sea, no soy el típico maestro que llega
y les dicta de un cuaderno. No, o sea, todo lo que está ahí plasmado, todo me lo sé, señor. Entonces yo llego, lo explico y con 20,000 maneras diferentes y ejemplos y circuitos y todo. Y desde este lado es muy complicado, a mí me ha resultado muy complicado y entiendo que para ustedes también lo es, ¿no? Definitivamente, pero yo le pido de favor, señor Diego, que en lo sucesivo, por favor, ¿verdad? ¿No entiende algo? Lo explico, veo la forma de aquí, más o menos explicarlo, para que no se quede usted con esas lagunas, ¿no? Definitivamente, porque créamelo, esta materia, como todas las demás, definitivamente, esta es el parteaguas de muchas cosas, definitivamente, ¿no? Yo sé que algunos piensan que no, lo digital es lo de hoy. Lo digital no es nada si no existe la electrónica analógica, definitivamente, ¿no? Porque nosotros, me atrevo a decirlo, nosotros somos analógicos, o sea, el ser humano es análogo, 100%. O sea, nosotros vemos, escuchamos, percibimos todo análogamente. O sea, nosotros no somos de unos y ceros, nosotros somos análogos. Obviamente todo lo de nuestro entorno es análogo, que se convierte para manipular la información en la actualidad de manera digital es otro rollo, pero es análogo y si nosotros comprendemos la electrónica analógica, nos va a resultar muy sencillo todo lo demás, definitivamente. Entonces, sí, señor Diego, yo le pido, lo recibo, tiene dudas, de verdad, pregúntelo, no pasa nada, no me molesta explicarlo 10 veces, ya veremos cómo le hacemos para que se entienda mejor, definitivamente, para que no, pues no vaya arrastrando, ¿no? Porque eso sí es terrorífico, ¿no? Eso yo lo entiendo. Independientemente, ojalá yo confío en que en lo sucesivo pues venga una recuperación interesante, porque si no tengo el examen, pues no le puedo poner calificación, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí, definitivamente en lo sucesivo, por favor preguntar, y digo, sé que es complicado, yo lo entiendo, incluso para ustedes que estén ahí en contacto con algún otro compañero, oye, ¿qué onda? No es lo mismo que estar en el salón, oye, ¿cómo le haces? Y etcétera, ¿no? A estar aquí en una computadora y en otra, pero tratar de reforzar en ese sentido para que no se atrase, señor Diego, porque sí, mortal, definitivamente, mortal, digo, qué bueno que lo expresa usted, tal vez algún otro de sus compañeros tenga esa misma dificultad y no lo dice, ¿no? Pero en ese sentido, pues no hay que callarnos, Diego, definitivamente, ¿no? Para que todo salga victorioso, definitivamente, y podamos salir avantes, ¿no? Y le digo, sí, yo estoy consciente, es muy diferente, o sea, porque prácticamente mucho es estarle leyendo con esta modalidad actual. Hay que estarle leyendo para entender todo al 100%. Yo, como lo mencioné hace ya un año, ¿no? Pues impriman las lecciones y ahí váyanle tachando, ¿no? De todo lo que vengo aquí yo mencionando, váyanle tachando, váyanle poniendo, etcétera. No hay quien, yo lo sé, nomás lo deja así en archivo y ya. O sea, es su técnica de cada quien, ¿no? Yo soy en ese sentido de imprímele y ráyale, ¿no? Definitivamente, o sea, así lo manejo. Yo todavía soy de esa escuela del papel, o sea, yo no soy de la escuela de en internet todo y demás, no, definitivamente yo soy todavía de la usanza de los papeles, ¿no? Y como se los mostré en su momento, ¿no? Yo prefiero tener un catálogo de componentes que estar buscando en internet, pues que en internet ni siquiera están completos, ¿no? En ese sentido. Pero pues así es la mecánica, señor Diego. Entonces, por favor, si hay dudas, pregunte, por favor, no se detenga, no se detenga. Yo entiendo que tiene usted que salir a luchar por la chuleta, pero pues definitivamente no se nos quede, no se nos quede, por favor. Sí, profe, muchas gracias. Sí, voy a poner de mi parte Sí, para señor. pues, salir por lo menos bien librado de la materia. Gracias, Sí, profe. no, yo pienso que todavía pudiera ser, ¿no? Digo, sí hay que talacharle, pero no es imposible. No es imposible. ¿De acuerdo? Sí, profe, Sí, gracias. profe. Dale, dígame. Yo también, bueno, yo también fui de las que no entregué y de hecho yo sí estuve entregando todas las tareas, pero al final como que a la hora de hacer todo me confié Ajá. y como que me confundió un poco todo lo del PCB, o sea, sí me quedó claro, pero a la hora de varios cálculos, igual lo de el voltaje negativo y todo eso, como que sí me trabé un poco y al final por eso ya como que, pues preferí esperarme, ya dije, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero no quiero quedarme con esa duda, profe, porque pues sí, la verdad sí me interesa mucho electrónica y
Y pues ya le había dicho que a lo mejor si me recomendaba algunos libros para ponerme al corriente o así, pero Ah, de sí, es igual cierto, manera. fue usted el de los libros, hijo. Ajá. Es que tengo tanta No, no se saturación preocupe, profe, no se preocupe. que se me va el avión, como dicen vulgarmente, ¿no? O como les soy honesto, de repente me dicen, no se te fue, te fuiste en el avión, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo vuelvo a retomar para considerar eso, señor, porque sí, digo, es bonita la electrónica, ¿no? Definitivamente, pero yo entiendo, poderle contagiar el gusto aquí a través de la pantalla es complicado. Es complicado definitivamente, ¿no? De hecho, es la parte que a mí me ha costado mucho, mucho eh, poderlo, poderlo manejar. Que sí, es otro rollo estar enfrente de ustedes en el salón. Totalmente es otro rollo, definitivamente. Sí, profe, yo solo, bueno, solo quería saber si va a haber como alguna retroalimentación de cómo tenía que ser todo el proceso del examen, porque si no no me gustaría quedarme con esa duda. Ok, lo que voy a hacer, digo, lo tengo en sucio, pero lo que voy a hacer, déme oportunidad de capturarlo bonito, ¿sí? Ok, Y lo subo para que se vea, ¿no? Cómo tuvo que haber sido el procedimiento. De hecho, la mayoría empezó bien. ¿A qué me refiero que empezó bien? Pues como dijimos, a ver, primero la resistencia de carga, ¿no? Voltaje 20 volts a 2.5 amperes, calculaban que 8, que por 100, 800 y para atrás. Muchos cometieron el error, no le puedo llamar de otra forma, mágicamente, no, pues empiezo desde el transformador, pero como el transformador, si ni siquiera sabes de qué voltaje tiene que ser el transformador, muchos cometieron ese error también. Empezaron, y así de repente, no, pues el transformador tiene que dar 23 volts en el secundario. Mírate, pero ¿de dónde sacaste esa situación o así? De la manga, para mí es de la manga, ¿no? Y de ahí se fueron, como en la clase del transformador hacia el regulador, cuando es al revés, en este caso, el diseño, ¿no? O sea, muchos, bueno, no muchos, varios en este grupo hicieron eso. O sea, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? Uno, dos, tres. Tres de este salón iniciaron con el transformador cuando era todo lo opuesto, ¿no? Pero sí, con todo gusto, señor, no se preocupe, o sea, lo considero para ahora sí tener tiempo de capturarlo el ejercicio. Y si es eso, lo subo la próxima semana para que lo veamos y lo expliquemos. Esto es lo que tuvo que haber pasado, ta, 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 para que se entienda. Digo, lástima, repito, que no estamos en el salón de clases porque ahí de volada tomamos un plumón y así lo resolvemos ipso facto y ya lo tienen ustedes sin dificultad en ese sentido. Pero sí, con todo gusto, señor Miguel, no se preocupe. muchas gracias, profe. Al contrario. Profe, yo tengo una duda de lo que acaba de mencionar de las etapas de transformador. Sí. Es que yo me fui guiando por el diagrama que pone en la primera presentación, de hecho, y sí inicia con etapa del transformador. Ajá. Entonces, bueno, sí, a lo mejor yo fui uno de esos que se sacó de la manga los 23 volts, pero me fui con el número de vueltas. O sea, puse el número de vueltas tal que me diera esos 23 volts a 100, bueno, sí que entraran Sí, 120. o sea, sí, yo entiendo que el detalle, o sea, cuando empezamos el curso, y yo lo mencioné, vamos a empezar de la clavija hacia la salida, pero el examen es de la salida hacia la clavija. Rayos. Y sí, yo dije, híjole, ¿por qué empezaron al revés? No entiendo, no entiendo. Si yo les di los datos de lo último, ¿cómo es que de repente propusieron ahí al principio unas cosas? Y en este grupo, le digo, fueron 3 personas, ¿no? Digo, y digo, hay cosas que pasaron en otros grupos que la verdad, o sea, hasta, digo, créanmelo, no es mentira. Digo, usted verá aquí mis listas, a cada alumno le pongo todas las anotaciones de todas las barbaridades que le encuentro en sus exámenes. O sea, reviso uno por uno, voy anotando lo que hicieron. O sea, creo es tardadísimo, ¿no? Hubo alguien que por ahí dijo, por comodidad, o sea, hasta le marqué así, puso, por comodidad voy a usar este valor. Y así que dices, hombre, este está, pero si en otro nivel de doctorado, ¿no? Así, por comodidad. Pues esto no es de comodidad, si todo es un cálculo, ¿no? Así, de la manga se lo puso.
por comodidad voy a usar este valor. Y lo tengo subrayado, porque obviamente ahora que lo vea a su grupo, se le voy a decir, oye, esa comodidad, campeón, porque pues, ese criterio no existe en la industria, ¿no? En la industria no hay comodidad, eso es matemático esto, ¿no? Y le digo así, cosas simpaticonas que suceden y se encuentra uno en las calificadas, ¿no? Definitivamente de exámenes. Y de hecho, repito, pues los exámenes son a veces hasta para reírse, ¿no? Cuando son teóricos. Yo por eso no hago exámenes teóricos, porque no, es desgastante. Es muchísimo tiempo el que, sí, bueno, yo invierto en calificar. Y digo, yo sé que hay otros maestros que tienen una habilidad impresionante y califican 3 grupos en 1 hora. Hijo, yo me llevo 2 o 3 días mortal, ¿no? Definitivamente desde horas y horas y horas, pero en ese sentido, pues el detalle es haber hecho el diseño de la salida hacia la entrada. Pero lo repito, señor Rodman, igualmente la próxima semana lo subo resuelto para que lo expliquemos con detalle y van a ver que muchos siguieron la secuencia, o sea, sí siguieron la secuencia, por supuesto, en la solución del examen. El detalle es que hubo quien hizo todo y se equivocó en el fusible. ¿Sí? O sea, sí, literal. O sea, iba muy bien y propongo este transistor y veo que investigaron el transistor y sacaron sus datos de la hoja de especificaciones. O sea, bien, la verdad avanzaron muy bien, pero se equivocaron en el cálculo del fusible. O sea, le digo, hay varios que lo hicieron todo bien, pero en el fusible ahí fue donde tropezaron, ¿no? En ese sentido. Pero lo hacemos la otra semana esto de ver cómo se resuelve el examen, no se preocupe. Disculpe, profe, va a decir, ya sesión de preguntas, ¿no? Estas calificaciones, bueno, en los resultados del examen, ¿cuándo se verían reflejados? No por presurarlo, solo para tener más o menos un estímulo así de mi 6 ahí Solamente para plasmado. saber si pasamos o no. Ajá, para saber si yo fui el que reprobé o no. Miren, no se preocupen, chicos. Si todo sale bien, antes del fin de semana ya está su calificación arriba. Vale, Eso que ni qué. me Sí, parece porque bien. la próxima semana es digo, es una fecha para mí importante, entonces en ese sentido no quiero llevarme chamba para la siguiente semana, ¿no? Entonces, obviamente, antes de este fin de semana yo subo su calificación. Y de hecho, incluso el calendario lo volvieron a mover. Hoy me enteré, ¿sí? Hoy me pasaron volvieron a mover las calificaciones de cuando el departamental y todo, que dices, híjole, no es posible, pero bueno. O sea, ya sabe que en el CIME todo es factible, definitivamente. Entonces, en ese sentido, no se angustie, señor, o sea, usted tranquilo. Antes del sábado, usted sabrá si se echa una copa para celebrar que va caminando bien o se echa 2 para ahogar la pena, no se preocupe, ¿no? Sí, Usted profe. tranquilo, yo con calma, ¿no? Así de Sí, pero sencillo. también quería ver otra cuestión. Haciendo la tarea que nos dejó, Ajá. vamos, ve que los fabricantes manejan su propia terminología en cuestiones sí, de las características de los transistores. Ujú. Entonces, buscando entre varios datasheets, me di cuenta que la beta CD eh, en varios fabricantes difiere. Sí. Entonces, sí es mi pregunta del por qué, si se supone que estoy fabricando el mismo transistor con las mismas características, Sí. ¿por qué difiere? Ah, hay un pequeño detalle, señor Sergio. Sí, No es lo mismo que fabrique Motorola a que fabrique National, a que fabrique Fairchild, a que fabrique ON Semiconductor. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo equipo para fabricar el transistor. Obviamente, como los equipos son diferentes, digo, yo no sé en qué materia se los dan y si todavía existe esa materia, cuando les explican cómo se fabrican los semiconductores. Obviamente todo el proceso del corte de la oblea de silicio, cómo se hace todo el tratamiento, el dopaje, todo eso, difiere
de un fabricante al otro. Hay quienes hacen el dopaje, por ejemplo, con indio, hay quien hace el dopaje con berilio. Entonces, dependiendo de qué elemento se está utilizando, por eso hay diferencias en los componentes. Puede estar fabricando, desde nuestra perspectiva, el mismo transistor. Por ejemplo, el 2N2222, ¿sí? Ujú. Pero tiene cierta diferencia el de Motorola con el de Fairchild, con el de Signetics. Y uno dice, pero si es el mismo, ¿por qué difiere la beta? ¿Por qué difiere esto? Porque, repito, el proceso de manufactura de cada fabricante es distinto. Unos fabrican con una marca determinada de equipo, hacen el dopaje con un determinado material y otros con otro. Por eso son las diferencias. Oh, ya. Entonces, digamos, si yo estoy revisando un circuito y ese circuito tiene, únicamente hablando de transistores, tiene nada más la nomenclatura, porque, bueno, ya me di cuenta que también difiere mucho de cuestiones de la corriente, ya de la corriente, ya hablando de resultados. Entonces, ¿Sí? ¿cómo me puedo yo dar cuenta que estoy ocupando el transistor correcto del fabricante correcto para que mi circuito opere de forma correcta? Hay un detalle interesante, señor Sergio. Cuando usted ya incursione en el diseño ya, vamos a llamarle profesional, usted va a tener que casarse con alguna marca en especial. Ah, Esto es, a lo mejor va a seleccionar de sus favoritas. Por ejemplo, a mí me gusta diseñar con Motorola, me gusta diseñar con Texas Instruments, me gusta diseñar con Signetics, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tengo la facilidad de conseguir esos componentes, ¿no? Se pueden conseguir los otros, pero de estos componentes a mí me ha resultado fácil, entre comillas, conseguir esa marca. Entonces yo mis diseños los hago con con cualquiera de esas tres marcas. Entonces, cuando yo hago un diseño, digo, pues voy a hacer, para decir un amplificador. Ok, voy a considerar los transistores Motorola y tomo todos los datos de Motorola. A la hora de construir el prototipo, pido los transistores Motorola, porque sé que si pido de otro fabricante ya tendría yo que considerar los datos del otro fabricante. De sí, hecho, ustedes cuando hicieron sus ejercicios iniciales, cuando la fuente de alimentación, ¿verdad? Se dieron cuenta con los diodos que hay diferencia, que difiere completamente, ¿no? De un fabricante con el otro, el famoso voltaje de Fowl. En el caso de los transistores es exactamente lo mismo. Difiere de un fabricante a otro. Entonces, bajo ese esquema, señor Sergio, ya en el diseño profesional, definitivamente usted va a tener que seleccionar eh, uno, dos, tres fabricantes con los cuales usted sienta cómodo de diseñar y son los datos que va a utilizar prácticamente toda su vida, ¿no? Claro, usted puede decir en determinado momento, bueno, nada más encuentro el transistor de, no sé, National, pues tendré las hojas de especificaciones de National para hacer todos los diseños, ¿no? En ese sentido, pero no es que diga uno, estoy haciendo el cálculo correcto, no va por ahí. Tiene uno que casarse definitivamente con un fabricante o fabricantes en lo particular para hacer los diseños, ¿no? Igual hay fabricantes, hay muchos fabricantes, por ejemplo, de capacitores, de resistores, de obviamente diodos, de transistores, de circuitos integrados, de bobinas. Hay fabricantes. Entonces, el chiste es que en el quehacer profesional usted determine, bueno, por experiencia, digo, yo le puedo decir por experiencia qué marcas a mí me gustan, ¿no? Pero igual usted o ustedes van a determinar con el quehacer profesional cuáles son los mejores componentes. Hay resistores, yo estoy consciente, hay resistores que muchas veces adquieren ustedes en el centro y son resistores pues realmente de manufactura china y de alguna manera tienen las terminales súper delgaditas, así que dices, no, esta porquería la doblas hasta con un golpecito, ¿no? Cuando las de fabricación japonesa tienen una consistencia totalmente diferente. Las americanas tienen otra consistencia totalmente diferente. Entonces, digo, aquí, digo, yo podría traerme unas y enseñárselas, ¿no? Pero no es lo mismo que la vean en la camarita a que la vean en persona, ¿no? Porque es otro rollo completamente distinto. Y repito, en el quehacer profesional, ustedes van a ir encontrando dispositivos con los cuales se van a dar cuenta
de la buena calidad y de la operatividad de estos componentes, ¿sí? O sea, aunque yo le puedo decir, yo uso este fabricante, digo, a lo mejor usted encuentra otros fabricantes y dice, no, pues a mí me gusta más el fabricante, por decir algo, de capacitores electrolíticos de aluminio, pues me gusta el Crona. Bueno, pues está bien, esa Crona, ¿no? ¿Le gustó esa marca? Pues adelante, ¿no? Pero hay infinidad de fabricantes buenos, ¿sí? Y normalmente uno se suele casar con uno o dos y listo, ¿no? De los mejores que hay en el mundo de capacitores, por ejemplo, son Nichicon, son japoneses, ¿sí? O sea, para diseños así que usted diga, quiero calidad, Nichicon. Obviamente el costo, por decirle algo, de un capacitor electrolítico de aluminio de 1000 micros a 25 volts, de Crona te cuesta 20 pesos, de Nichicon te cuesta 100, ¿sí? El mismo. Pero dices, caray, pues si es lo mismo, no, la calidad es otra, ¿sí? Así, porque recordemos, o recuerden, mejor dicho, sí, que los capacitores tienen diferentes situaciones a las cuales se les estudia, ¿no? O sea, estamos muy habituados a pensar que la capacidad, que el voltaje de trabajo, que el material, pero también hay que considerar, por ejemplo, el factor de calidad, ¿verdad? El factor de rendimiento del capacitor, lo cual es importante a la larga de los diseños perecederos, ¿sí? O sea, en ese sentido, el capacitor electrolítico tiene un periodo de vida exagerado, muchachos, créanmelo, exagerado de 10 años, ¿sí? Después de 10 años ya empieza a tener problemas el capacitor electrolítico, ¿sí? Obviamente si buscamos uno baratón, no, ni 4 años, ¿sí? Uno de calidad, sí, te va a costar, pero tienes la certeza de que va a funcionar satisfactoriamente durante muchísimos años. A lo mejor, digo, es nada más un ejemplo, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes tiene videocámara en su casa. Una videocámara, ¿no? Ya muchos usan el celular, pero no una videocámara como tal que compraron es profeso para grabar sus eventos o lo que quieran. Bueno, quien tiene una videocámara y ya la tiene me voy a decir de unos 6, 7 años para atrás, estoy seguro que ya llegó a notar en algún momento que de repente se pueden ver un poco de raster en la imagen, se oye un poco de ruido en el audio, ¿sí? Y si tiene más tiempo, más todavía. Y si hay cámaras que dices, oye, ya no se ve nada, o sea, ya no graba, puro ruido, ¿sí? Ya se descompuso. ¿Cuál es el problema, muchachos? Digo, este tip técnico les va a costar como $500 a cada uno, ¿no? Son los capacitores. Esa es la falla que tienen, ¿sí? Los capacitores. Porque ya se resecan y ya empieza a meterse rizo, por eso se ve raster, por eso se mete ruido, etcétera. Entonces, digo, reparar una cámara es muy fácil, ¿sí? Obviamente el secreto es cambiar los capacitores. Nada más, así de sencillo. Entonces, repito, por eso, y obviamente para tener buena calidad, pues te vas con el fabricante de renombre de capacitores, que repito, es japonés, es de los líderes, precisamente en Nichicon, en términos de fabricantes de capacitores. Digo, por mencionar uno, ¿no? Digo, no sé si quiere responder a su pregunta, señor. Sí, profe, sí. Más que claro. Gracias. Perfecto. Hecho. Digo, si nos corta, volvemos a entrar. Hecho, vamos rápidamente a compartir aquí esto, que es un anexo todavía para lo que es justamente el diseño de los circuitos con transistores. Y es profeso, este apunte es Oiga, para profe, Dígame. nada más así de rápido y perdón por la interrupción, Sí. pero es que yo tuve un pequeño problema, no sé si habré hecho bien en la tarea o no, pero a la hora de sacar los datos de las hojas de especificaciones, ya ve Ajá. que usted pide el voltaje, base, emisor on. Sí. Yo lo tomé como voltaje, base, emisor de saturación. No sé si habré hecho bien o no. No, lo hizo mal. De hecho, no he terminado de revisar, apenas empecé con eso. Y sí noté, digo, no es el caso de usted, ¿verdad? Pero sí noté que hay quien tomó voltaje base emisor de encendido y tomó el máximo. Cuando expliqué que si era el máximo, se tomaba la mitad. Si venía el máximo y el mínimo el promedio, y si no el típico, ¿sí? Entonces digo, de usted no he revisado nada en ese sentido de esta tarea última, definitivamente, pero sí
hay quienes desafortunadamente, me voy a decir entre comillas, cometieron ese detalle, ¿no? O sea, se brincaron esa recomendación de cómo determinar el voltaje base emisor de encendido. Y eso, digo, puso usted el máximo, vamos a decirlo así, que no es lo correcto. Pero hay quien estuvo peor, señor, porque ni siquiera puso el voltaje de encendido, puso el voltaje máximo antes de la ruptura. Imagínese, o sea, déjeme subir una hoja de especificaciones para que lo vea de qué estoy hablando, ¿no? Profe, yo igual, perdón, Mándeme. disculpe, le iba igual a preguntar lo mismo, porque por ejemplo en el caso de los datasheet para el transistor 2N2222 y los dos últimos que se mencionan en el ejercicio, no aparecía con esa nomenclatura de voltaje base emisor on. Nada más aparecía el de saturación y el que tiene como con paréntesis. Entonces no Ajá, sabía en ese ese fue caso el que cuál usar. tomé yo. Vamos a abrir el 2N2222. Aquí está la hoja del 2N2222. ¿Cuál es el detalle? Ay. ¿A qué se refiere? Bueno, en el caso, por ejemplo, ahí no vi que apareciera la nomenclatura de base emisor encendido. Nada más base emisor saturación o la otra que Ajá. aparece con paréntesis, Ok. la de arriba. Ujú. Aquí está voltaje base emisor. Nada más dice voltaje base emisor. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. No Sí. sé si esté viendo mi hojita aquí. Sí, Sí. profe. Eso. Obviamente, el criterio para saber qué renglón tomar es el que expliqué de la corriente de colector en saturación rápida. ¿Sí lo recuerda? Ajá. Ujú. Sí, Ok. que se despreciaba el Bueno, transistor. entonces, vamos a suponer que ya seleccionamos el renglón de arriba, el que dice 150 miliamperes. Entonces me doy cuenta que para el 2N2222 viene el valor máximo del voltaje base emisor. Como solo viene el máximo, se le saca la mitad. Mitad de 1.3.65, que fue como yo lo puse en los ejemplos. No sé si recuerda eso. Ujú. Sí, Sí. Ese es el detalle, ¿sí? O sea, de lo que venga aquí, como viene el máximo, se toma la mitad. Y ya con la mitad, que es 0.65, se hace el trabajo. ¿Por qué no tomamos saturación? Porque saturación y corte, o sea, el máximo y el mínimo, se toman cuando el transistor lo vamos a utilizar como switch, como interruptor. En este caso, no lo estamos usando así, sino como un mencionaba, digo, viene el valor máximo. Entonces, si viene el valor máximo, se saca la mitad y es el que nosotros utilizaremos como el de encendido, porque nosotros lo que deseamos es que mi transistor amplifique. Si yo tomo el valor máximo, normalmente lo vamos a usar el valor máximo o el mínimo en el caso de utilizar al transistor como un interruptor. En este caso, pues obviamente no es lo que nosotros estamos desarrollando, entonces por eso es que tenemos que sacarle la mitad. Por eso no encuentra usted aquí que diga voltaje base emisor on. Algunas hojas sí lo traen, otras no lo traen como esta que yo tengo aquí en pantalla, pero no me causa ruido, ¿no? Porque yo sé que si encuentro el máximo, pues evidentemente le saco la mitad. Este voltaje base emisor que viene aquí, pues es el de saturación, y yo a mí no me Ok. interesa saturarlo. Es que en el único que encontré que sí venía el voltaje base emisor es en las que a usted le gusta, ¿cómo se llama? One Semiconductor. En Ok. esas sí viene. Y Ok. por ejemplo, en el de Motorola sí maneja, para el caso del 2N2222, sí maneja lo que es el voltaje base emisor de saturación mínimo Ujú. y lo maneja como en .6 me parece, Sí, algo así. Y ese fue el que tomé. está bien. Entonces, en Si ese caso, tomó el mínimo, si nada más venía el mínimo, no pasa nada. Malo que tome el máximo, porque ahí está saturado. ok. Entonces, ya me siento más relajado. Profe, es que, bueno, por ejemplo, en el caso yo de mi datasheet que utilicé, nada más aparecía el de saturación y le digo el de hasta arriba, no aparecía el otro que tiene ahí. El de Sí, hasta sí. arriba. ¿Cuál de hasta arriba? Perdón.
El El que voltaje de dice breakdown, yo creo. emisor base, pero que viene con, entre paréntesis BR. Es la tercer fila. Ah, esto de aquí. El Ajá, sí. breakdown. Ah, bueno, es que hay un detalle, señor. ¿Qué es esto? Digo, se supone, ¿sí sabe lo que es BR? Es lo de breakdown, ¿no? Lo que dice ahí. Exacto, sí. O sea, esto de aquí son características cuando ya el transistor se va a dañar. Nosotros no lo vamos a usar esos datos más que como una referencia. ¿Por qué? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir el voltaje de ruptura de entre colector y base con el emisor abierto. El segundo renglón es voltaje de ruptura del transistor entre emisor y base con el colector abierto, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que, por ejemplo, el segundo renglón, el voltaje máximo que soporta el colector y emisor ya cuando se va a explotar son 30 volts. Esto me está indicando que yo jamás lo voy a alimentar con 30 volts. Nunca lo voy a alimentar con 30 volts porque aquí ya me está diciendo que ahí se va a echar a perder. Entonces, yo tengo que bajarme de este valor, evidentemente, ¿sí? Aunque aquí viene como un mínimo, o sea, ¿para qué quiero pensar en el máximo? ¿Sí? O sea, si aquí me está diciendo que ya el voltaje de ruptura mínimo, ¿sí? Son 30, ¿para qué le pongo los 30? Obviamente tiene que ser mucho menos para que no se dañe. ¿Sí me explico, señor, lo que significa ese dato? Sí, profe. Sí. Sí, y repito, esto se supone, digo, quiero pensar lo que lo vieron y deben de recordarlo de su materia de dispositivos. O sea, toda la interpretación de las hojas de especificaciones de los componentes es algo que digo, para mí es un requisito que ustedes deben de traer. Digo, sé de alguna manera que no todos lo tienen, por la causa que fuere. La verdad no me importa investigar si se los dieron o no se los dieron, ¿verdad? Pero sé que no todos tienen esa fortaleza, ¿verdad? Entonces, por eso yo normalmente pongo aquí una y las explico y digo, oye, en el salón, pues no, obviamente, pues ahí tenemos las hojas y las vamos explicando. Pero en ese sentido, hay que irnos familiarizando con diferentes fabricantes para que obviamente tengamos ya ciertos valores en la cabeza a la hora de diseñar. En la primera hoja, normalmente de los dispositivos, ¿sí? Vienen los valores máximos. Y aquí lo dice, valores máximos. ¿Esto qué quiere decir? Todos estos valores que vienen aquí es cuando el componente ya prácticamente explota, literal. O sea, yo nunca le voy a poner entre base y colector 75 volts a este transistor, porque aquí me lo está diciendo es el valor máximo ya cuando se lo va a cargar la bruja. O sea, no se lo voy a poner, ¿verdad? Evidentemente. Los datos que me interesan de aquí, definitivamente sí, que sí son importantes para mí en un diseño más adelante, por supuesto, es conocer estos rangos, porque cuando yo utilice el 2N22 se utiliza también mucho como switch. Entonces, por eso vienen todos estos datos aquí de las temperaturas de operación, las temperaturas de la unión, todos estos datos se toman en cuenta cuando se hacen diseños como switch. Incluso aquí en la parte de abajo vienen también lo que son la frecuencia de operación, ¿verdad? Datos que son importantísimos cuando uno está haciendo un diseño con este transistor. E incluso si se fijan en la parte de abajo, aquí lo dice características de switcheo, el tiempo de retraso, el tiempo de subida, el tiempo de almacenamiento y el tiempo de caída de las señales cuando se usa este transistor como switch. Y estos valores en nanosegundos que están a mi derecha, los tengo que tomar en cuenta cuando hago un diseño precisamente. ¿Por qué? Porque cuando yo use este transistor para switchar, dependiendo de la frecuencia que voy a trabajar, yo necesito fijarme en estos valores. Obviamente eso se explica en electrónica, ¿verdad? O sea, cómo lo determino para hacer qué transistor es ideal para switchar y, por ejemplo, hacer un dimmer de LEDs, por decir algo, ¿no? O controlar la velocidad de un carrito de control remoto. O sea, que yo tengo mi carrito y puedo hacer, no el típico carrito de control remoto que adelante, atrás. No, sino que tenga velocidades el carrito también. Eso se hace switchando precisamente la velocidad del motor y se utilizan transistores. Ahí justamente es cuando entran estos datos importantes de la hoja de especificaciones para que podamos ver a qué frecuencias puedo operarlo para hacer las diferentes velocidades en el carrito, ¿no? En ese sentido.
pero le digo, no todos los transistores la tienen porque no todos se utilizan como switch. Hay transistores que se utilizan como amplificadores de audio, como amplificadores de video, como de propósito general, como switches, como amplificadores de señales de alta frecuencia. O sea, es un mundo esto, ¿no? Que obviamente la práctica, la expertise, les va a ir a ustedes abriendo los ojos, ¿no? Definitivamente. No sé si quede resuelta esa duda, señor. Sí, profesor. Sí, gracias. Perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta de esto, chicos? Dígame. Ay, perdón. Ajá. Sí. Y dígame. Creo se le fue el internet al compañero. Oh, qué caray. Sí, escucho. Ah, ok. Sí. A ver, déjeme abrir otra vez la hoja del 2N2222. ¿De cuál, perdón? ¿De cuál voltaje? ¿Es emisor? Sí. Si viene nada más el máximo, se saca la mitad, señor. 650 milivolts, es correcto. De hecho, si usted se fija en los ejemplos que yo puse en los apuntes, el voltaje base emisor de encendido que yo consideré es justamente 0.65. Lo tomé de esta hoja. Como no viene, a 1.3 le saqué la mitad y es el 0.65 que está para resolver en todos los ejercicios. Perdón, eso del promedio solamente aplica para cuando está el máximo. Si está el mínimo, igual se saca la mitad también. No. Mire, por ejemplo, aquí en la beta, vamos a ver la beta. Si se fija, en el renglón número 3, en el renglón número 4, tiene aquí una beta mínima de 100 y una máxima de 300. Yo no diría, ¿cuál pongo? El promedio, que serían 200. ¿Sí me explicó? Sí. Ahí se considera el promedio, precisamente. Entonces, nada más si me dan el mínimo, nada más sería poner el mínimo, nada más como esto. Nada más que, perdón. Disculpe, para sacar entonces, si nada más pudieran, anotamos como tal el mínimo. Se entrecorta su audio, pero lo voy a explicar. Si viene el máximo y el mínimo, tomamos el promedio. Si viene el máximo, tomamos la mitad. Si viene el mínimo, nada más. Si viene el mínimo, toma el mínimo. Ah, ok. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, De nada, gracias. señor. Ok, ahora sí, vamos a entrar de lleno en estas notas importantes, que ya se las subí, por cierto, en el Classroom para que las tenga, de estas consideraciones importantes en diseño en el circuito de polarización por divisor de voltaje, ¿sí? En donde, como lo vimos, nuestro voltaje de Thevenin es importantísimo para nosotros, porque a partir de ahí vamos a tomar el voltaje de polarización hacia la base para asegurarnos que justamente opere satisfactoriamente nuestro transistor dentro de la región de amplificación o región lineal del mismo, ¿de acuerdo? Igualmente calcular lo que es el resistor de Thevenin, ¿sí? Aquí, que es el paralelo de los resistores de polarización de base. Por otro lado, ya con estas relaciones podemos calcular, y aquí viene la formulita para calcular RB1 y RB2, muchachos, justamente para lograr lo que nosotros mencionaba yo en ese momento en la explicación, de que la corriente a la base es mínima comparada con la corriente que fluye por toda la rama. Y aquí muy particularmente la corriente de base debe ser máximo de un 10% del valor total, ¿sí?
y todo el resto, el 90%, debe de correr en la rama de los resistores, ¿sí? De lo que es el resistor propiamente de Thevenin. Dicho de otra manera, pues igual aquí viene una relación que les puse, en donde el resistor de Thevenin, ¿sí? Justamente debe ser menor o igual a 0.1 veces beta por RE, ¿sí? O sea, del valor que tengamos en RE, podemos determinar el de Thevenin, y ya con el de Thevenin calculamos RB1 y RB2 sin ningún problema. ¿Me explico, muchachos? Entonces, este es un criterio importante de diseño para nuestro circuito de polarización por divisor de voltaje, para asegurarnos que quede súper bien diseñado, bien estable en términos de corriente, en términos de voltaje, y por supuesto el punto de estabilidad quede perfectamente bien. A la mitad, aquí abajo viene otra explicación al respecto de eso, ¿sí? ¿Hasta aquí se entiende esto, muchachos? Ok. Sí. Igualmente, la corriente de colector Q, que sabemos que es la ordenada del punto de estabilidad, pues igual lo podemos calcular sin dificultad alguna con esta relación, ¿no? Que incluye al voltaje de Thevenin, al voltaje base emisor de encendido del transistor en cuestión. Por eso es importante, señor Sergio, que usted cuando haga un diseño se fije qué marca de transistor va a utilizar, para que de ahí tome los datos del voltaje base emisor de encendido y lo coloque en la ecuación. De esta manera usted obtiene una corriente colector Q perfectamente bien y adecuada para ese circuito en lo particular. Perdón, ¿sí? Igualmente, dicho esto, pues aquí sí, el diseño, yo le llamo el diseño rápido. Estas ecuaciones son para diseño rápido, ¿sí? El voltaje colector emisor Q, pues siempre lo vamos a tomar a la mitad de BCC. O sea, para asegurarnos que quede exactamente a la mitad del primer cuadrante mi punto de estabilidad, y de esta manera tenemos la certeza de que la señal que yo le aplique se va a amplificar perfectamente bien en toda su fase, en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. Eso es lo súper importante para nosotros, que debemos tener en consideración en el punto de estabilidad. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta de estas ecuaciones? No, no probé. Ok, ahora, nosotros podemos hacer también el cálculo desde el punto de vista de la gráfica. O sea, a partir de una gráfica, nosotros podemos también encontrar lo que son los componentes, ¿sí? En primer lugar, digo, pues es la consideración precisamente para obtener la corriente colector en saturación, que es el extremo de la recta de carga, en nuestra ecuación. Cuando yo les decía, calculemos la corriente colector rápida de saturación, o considerando que el voltaje colector emisor es cero, pues es esta consideración precisamente, ¿sí? Se determina del circuito considerando el voltaje colector emisor en cero, y de esta manera obtenemos una corriente colector en saturación rápida, para llevarla a cabo en nuestra gráfica precisamente, y así poder ir construyendo la misma y de ahí deducir lo demás. Toda vez que tenemos esto, igual cuando hacemos la corriente de colector cero, pues el voltaje colector emisor es exactamente el de BCC. Entonces ya tenemos con estos dos primeros puntos los extremos de la recta de carga del transistor, de su curva característica. Ya que tenemos esto, evidentemente, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, como lo viene, teniendo a la mitad los datos y ubicando perfectamente el voltaje colector emisor Q y la corriente colector Q, pues entonces ya podemos hacer lo que es la designación y el cálculo como tal de la beta, porque obviamente sobre ese punto, sobre esa coordenada, vamos a tener la corriente de base. Y con esto localizamos perfectamente al punto de estabilidad, que es lo que nosotros buscamos en ese sentido, ¿no? Lo podemos encontrar, repito, temáticamente de esta manera, o de las gráficas que vienen en mis hojas de especificaciones, puedo yo hacer exactamente una gráfica que viene ahí, que me pone el fabricante, trazo mi recta de carga de acuerdo a cómo lo voy a polarizar, y ubico en dónde voy a colocar al punto Q, para de ahí para atrás hacer lo que son los cálculos subsecuentes. ¿Sí me explico, muchachos? Sí.
Sí, profe. Ok. Sí, profesor. ¿Hasta ahí hay alguna dudita? No, no, profe. No. Ok. Bueno, en parte no. Y bueno, aquí yo también les puse un diagrama, ¿verdad? O dos diagramas si quieren verlo así, del circuito de polarización por divisor de voltaje, pero tiene un extra, ¿sí? No sé si lo vean. ¿Cuál es el extra, muchachos? Otro resistor, El resistencia. emisor. Ajá. Exactamente. R1, ¿no? Sería. Exacto. O sea, prácticamente los dos son el mismo, pero obviamente donde yo pongo el capacitor difiere y quiero mencionar lo siguiente. Obviamente estos resistores, que son dos, equivalen en polarización a uno solo. Recuerden ustedes que cuando nuestro transistor está trabajando en un régimen de temperatura más elevado, se tiende a correr el punto de estabilidad. ¿De acuerdo? Y se coloca el resistor de polarización de emisor que tiene un coeficiente de temperatura opuesto al interno del transistor, para que de esta manera crece en el transistor, disminuye en la resistencia, y de esa forma anclo al punto de estabilidad. Este circuito que les pongo aquí, lo van a entender al 100% ahora que empecemos a ver el análisis en frecuencia, porque aquí obviamente tiene mucho que ver, por supuesto, qué resistor desaparece cuando yo le aplico señal. ¿Sí? Aquí el resistor que desaparece en el circuito de la izquierda es RE1. En el circuito de la derecha desaparece RE2. Cuando ya está amplificando, esos resistores no existen, se consideran cero. Pero repito, se va a entender muy bien cuando veamos el análisis en frecuencia. Y para evitar justamente que al desaparecer el resistor se me pueda desestabilizar la temperatura del transistor, se le pone el resistor adicional, que en el circuito de la izquierda es RE2 y en el circuito de la derecha es RE1. Y de esa manera siempre mantengo anclado al punto de estabilidad del transistor, aun cuando también ya esté amplificando. Pero repito, se va a entender perfectamente bien cuando ahora empecemos a ver el análisis en frecuencia, pero es importante que los conozcan, que los tengan ya estos circuitos, para que cuando se haga el análisis ya se comprenda al 100%. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Hasta aquí alguna duda, por favor. Bueno, no sé si sea un poquito pronta la duda. Con respecto a la posición de R1 con respecto a R2 y el capacitor que tiene, ¿es meramente el diseño o si tiene alguna función diferente un circuito con respecto a otro? No, no. Usted puede colocar el capacitor tanto en RE1 como en RE2. Obviamente, el valor de R1 y R2 siempre van a ser diferentes. Ujú. Siempre. Y el que no tenga al capacitor siempre va a ser menor que el otro. Por ejemplo, en el circuito de la izquierda, RE2 va a ser menor que RE1. ¿Yo? En Ok. el caso del circuito de la derecha, RE1 va a ser menor que RE2. Los dos hacen exactamente lo mismo. A la hora de funcionar, hacen lo mismo. Aquí solo estriba en qué orden quiere usted poner los resistores y poner el condensador. Eso ya es capricho del ingeniero. Es meramente diseño de serie. Es meramente un gusto. Ok. Literal, es meramente un gusto. A lo mejor en un diseño le conviene ponerlo como en la izquierda, a lo mejor en otro diseño le conviene ponerlo como en la derecha por el acomodo de los componentes en el PCB. Aquí sí aplica ahora el por comodidad, ¿no? Aquí sí, de alguna manera me aplica por cierta comodidad en el diseño, respetando todas las reglas, por supuesto, pero los dos circuitos hacen exactamente lo mismo. Ahí sí no cambia, definitivamente. Hacen Entonces, exactamente lo mismo. que tenga el capacitor va a ser menor al que no tenga el capacitor, o es al Al revés. revés.
Revés. El que tenga el capacitor es mayor al que no tiene. Así es. Ok. Sí, pero sí, era importante que tuvieran este circuito porque es parte de los análisis que vamos a hacer más adelante, ¿no? Ok. Y repito, para la polarización, esto sí es importantísimo, para la polarización, RE1 más RE2 son equivalentes de la RE en los circuitos anteriores. Oh, ya. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Eso sí, a la hora de hacer el análisis en CD, o sea, el análisis para ver dónde se localiza el punto de estabilidad, RE1 más RE2 es el valor que yo voy a tomar para los cálculos. Ya cuando le ponga frecuencia, entonces sí hago la diferencia. Pero para pura polarización, hago la suma, porque recordemos que en corriente directa el capacitor es un circuito abierto, entonces como si no estuviera. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, perdón. Preguntas hasta aquí. Sí. Sí, sí. Sí, le creo. No, no. Acuérdese que yo dije que si eso sucedía, lo dejara, no pasa nada. Obviamente el punto de estabilidad se nos va al segundo cuadrante. Y a la hora de hacer su gráfica lo tuvo que haber notado, ¿sí? Eso obviamente, si usted se fija, yo les puse ahí aparentemente los mismos transistores. BC547A, BC547B, BC547C, que estoy seguro que lo notaron al 1000 con ese transistor. ¿Sí? Ahí es cuando uno dice, chispas, pues ya me di cuenta que no es el mismo, ¿verdad? Ahí justamente por eso les pongo estos ejercicios, para que ustedes razonen y se den cuenta que no es lo mismo el 547A que el B que el C. Para nada, porque cada uno tiene una beta diferente y en unos la beta es tan grande que por eso se les va a saturación. Entonces, si ustedes hacen un diseño, por ejemplo, con el 547A, muy estricto, no le pueden poner el 547C. Aparentemente es el mismo, pero se les dispara completamente el punto de estabilidad. Ese era justamente el detalle que yo necesitaba que ustedes vivieran para que lo entendieran. Sí. Entonces, no se preocupe, señor, o sea, si a usted le salieron voltaje base colector positivo y base emisor positivo, es normal, se le fue a saturación, eso quiere decir que ese transistor no, o esa matrícula no sirve para ese circuito. Y conforme usted fue avanzando en ese ejercicio, se dio cuenta que prácticamente para el último circuito, pues casi todos quedaban en el primer cuadrante, sin importar la beta. Digo, no los he calificado, pero tuvieron que haber obtenido ese resultado. Sí, es eso. Entonces, está bien, no se preocupe, está bien resuelto. Repito, no los he calificado, ¿verdad? Pero en ese sentido, es correcto lo que usted obtuvo y lo que seguramente obtuvieron todos los demás compañeros. Oiga, profe, ahorita que Tema. tocó ese tema, una preguntota. Bueno, nosotros ya le mandamos la tarea, todas las tareas que le hemos estado mandando. Ajá. Ujú. ¿Cómo vamos a saber si estamos mal y en qué estamos mal? O sea, a lo que voy, ¿nos la va a regresar revisada o va a llegar una clase en la que va a decir, esto se tenía que hacer así o cómo? Exactamente, o sea, de hecho lo voy a comentar, como ahorita con el examen, ¿no? De los detallitos que Ah, observé, igual lo voy a mencionar. No, señor, me va a disculpar, pero no las regreso, ¿sí? De no, hecho, sí, sí. espéreme, todo lo califico aquí en la computadora porque yo ya no imprimo nada de papeles en ese sentido, más que lo realmente importante de mis notas personales, como lo puede ver, ¿sí?
Entonces, sí, no se los devuelvo. Lo comento aquí en clase. ¿Saben qué? Pues cometieron este error, cometieron este otro error, hubo quien hizo esto, hubo quien hizo lo otro, bla, 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 al respecto. Pero ese es el detalle, señor. O sea, no se preocupe si lo menciono durante las clases. O sea, no se angustie por eso. Ok, gracias, profe. Es que era mi duda, nada más para saber si en qué estaba mal. Sí, no se preocupe. Gracias. De nada, señor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda de los circuitos de polarización, por favor? No, parece que no, profe. ¿No? ¿Todos sí lo comprendieron? Puros. Sí, profe. De este circuito que tenemos al frente, ¿hay alguna duda, muchachos? Profe, perdón, yo sí de polarización tengo duda del ejercicio. Del primer circuito, ¿cómo obteníamos lo que era el valor del voltaje en emisor? De los ejercicios, el primer circuito. A ver, déjenme. Vamos a publicarlo para que. Yo encontré, vamos divagando por internet, una fórmula que es voltaje SD menos voltaje base emisor igual a voltaje emisor. No sé si se esté bien. A ver, aquí están los ejercicios. ¿Sí los ve? Sí. Hecho. Ahora sí, ¿cuál es la duda? Del primer circuito, del que está al lado de ese, Ajá. ¿cómo teníamos el voltaje de emisor? ¿A dónde va conectado? A tierra, ¿sería cero? Cero, ya. Ok. Ok. Así de voladísima, cero. Digo, De acuerdo. están regalados, muchachos, facilitos los ejercicios. Estoy seguro que hasta dormidos, o sea, viendo la tele los resolvieron. Algo así. Sí, no lo dudo. Era más la talacha, que era mucho. ¿Sabe por qué es importante la talacha? Para que se nos quede Sí, grabado. claro, que se nos quede bien grabado. Exactamente, señor. Yo por eso les pongo así ejercicios repetitivos, entre comillas, para que lo hagan una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y ya no se les olvide. Por cierto, hubo un muchacho, digo, no me acuerdo si fue en su grupo, creo que no fue en su grupo, fue en otro grupo, que eso a mí, les soy honesto, no lo califico bien, es más, ni lo califico, le puse 0 al muchacho. Así de repente nomás, el voltaje es esto, el voltaje es esto, la corriente es esta. ¿Dónde están todas las fórmulas? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo lo hiciste? Yo no califico formulazos ni resultados así de la manga. Yo necesito ver la talacha porque es justamente la repetición la que les hace el hábito. Entonces, sí, yo entiendo que son, ¿cuánto les puse a ustedes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistores. Pues son 24. 24 ejercicios los que tuvieron que haber hecho. 24 cálculos, 24 gráficas, o sea, tuvieron que haberlo hecho con todos los transistores, circuito por circuito. ¿Para qué? Para que ya no se les olvide. Esa es la mecánica, el por qué yo les pongo así el ejercicio repetitivo, para que justamente no quiero decir lo memoricen, pero sí adquieran el hábito de hacerlo bien y cómo le hago yo otra vez y la fórmula y la ecuación y la gráfica. Ya que hicieron 24 gráficas, va a ser difícil que se les olvide. ¿Sí? ¿Cómo grafico el punto de estabilidad? Porque pasa, créanmelo, es terrorífico, muchachos. Llegamos al examen profesional y digo, hay algo que deben de saber. En el examen profesional se les puede preguntar lo que el sinodal quiera, de verdad. O sea, muchos piensan, pues yo me voy a ir a, no sé, a computación, ¿sí? Que soy flojo y no quiero hacer nada, ¿no? Así, literal. Entonces,
Me voy a ir a computación y feliz de la vida por allá voy a estar y no voy a hacer cálculos, no voy a hacer absolutamente nada. Pero sorpresa, el día del examen profesional, los profesores pueden preguntar, o mejor dicho, podemos preguntar lo que queramos. Y digo, no sé si ya lo mencioné, pero a mí me toca ser sinodal en exámenes profesionales, por supuesto, de electrónica, de comunicaciones, de acústica y de computación. Entonces, digo, sí, pequeño detalle, ¿no? Ok, muy bien, existe un programa y las arañas y guau, guau, guau. Pero ¿sabes qué? Como vas a ser ingeniero, explícame por favor un circuito de polarización por realimentación del colector. Dibújalo. Ahí en la sala de exámenes profesionales. Dibújalo, por favor. Y ni modo que me digan, no me acuerdo. No, pues pelas, mis chavos, reprueban. Así de sencillo es esto. Entonces, obviamente, ¿por qué es importante la repetición? Para que nunca se les olvide. Y obviamente, cuando llega el examen profesional, o sea, créanmelo, de verdad sucede que hay quien dice, ok, ya diseñaste un programita para tu computadora y cuando ya hizo la rutina, se oye un bip en el buzzer. ¡Bip! Muy bien, ¿quién activa el buzzer? No, pues que un transistor, perfecto. Por favor, dibújame el circuito que hace que encienda el transistor, es un amplificadorcito clase A, así y asado. Dibújalo. Dibújame la curva característica general. Hijo, imagínense nada más. Hay gente que es simpático ver cómo llora en el examen profesional. ¿Sí? Entonces, digo, yo no quiero que eso les pase, ¿verdad? Y de hecho, pues, suena chistoso, pero a mis muchachos no les pasa. Porque obviamente no quiero decir les exijo, los presiono, para que nunca se les olvide. Y obviamente cuando llegue el examen profesional, no importa dónde estén, si alguien les pregunta, sí, así ya saben, y lo resuelven de volada. ¿Sí? Eso es un detalle que sí les comento, muchachos, sin importar a qué especialidad se vayan, a la hora de su examen profesional, se les puede preguntar lo que se le pegue la gana al jurado, literal. ¿Qué pasa si bueno, de los que llegan a reprobar el examen, o sea, cuántas oportunidades tienen? ¿Cómo es? Pues mire, depende de la modalidad, señor. Antes de que existieran los niños como ustedes, millennials y esas cosas, reprobabas y pues qué gusto nos dio que estuvieras en el poli, ¿verdad? Solamente serás pasante el resto de tu vida, jamás serás ingeniero. Antes. Ahora al parecer ya hay una modalidad por ahí que les permite hacerlo otra vez, ¿verdad? Pero antes eso no existía. Entonces, pues la idea no es que reprueben, muchachos, por supuesto, pero sí es importante que lo sepan. En el examen se les puede preguntar lo que al sinodal se le pegue la bendita gana. ¿Sí? Hay sinodales que, ok, hiciste tu programa, te fuiste a computación, muy bien, suave. Por favor, resuélveme una serie de Fourier. ¿Al que le va a decir? No sé, no, papá, pues ya te quebró el esqueleto, ¿no? Así, hazme una serie de Fourier, ¿por qué? Pues porque se me hincha la gana. Ya, nomás por eso. Ya pasaste por ahí, resuélvese. Y es más, sácame los 5 primeros términos. Imagínese. Pues, valiente Rayos. programador, no puedes hacer eso, no mereces el título. Detallitos así sencillos pasan en los exámenes profesionales. ¿Sí? O resuélvete una diferencial, o a ver, pues, no sé, derívate estas 3 ecuaciones, así, por el puro gusto, ¿no? De ver que sabes, o sea, que te vas a poner la investidura de ingeniero, papá, a ver, resuélvete estas ecuacioncitas, ¿no? Y lo típico, le digo, son preguntitas típicas que suele uno hacer. A ver, sácate estos términos de Fourier, ¿sí? Así de sencillo, o sea, papita, o sea, ya pasaste por ahí, ya lo sabes, no pasa nada. O ¿sabes qué? Pues ya también cursaste físicas. A ver, hazme el favor, calcúlate no sé, el impulso en esto de acá. Tienes la obligación de saberlo. A fuerzas, muchachos. Ya lo pasaron, digo, qué pena por aquellos que los cuadernos ya los echaron a la hoguera en la quema del libro y
y todas esas cosas, y sus apuntes los hicieron para quemar o prender el brasero para hacer una carniza y cosas por el estilo, ¿no? Pero definitivamente, créanmelo, desde el primer semestre les pueden preguntar lo que se quiera, muchachos, de verdad. O sea, no piensen que, me van a preguntar de mi tesis. Sí, te van a preguntar de tu tesis. Cuando menos el 90% va a ser de tu tesis. Pero el otro 10%, lo que el jurado quiera. Literal, lo que el jurado quiera. Y digo, cuando me ven a mí en el examen profesional, ya saben que les voy a preguntar de electrónica. No me importa si están en computación, si están en acústica, no importa. Ya cuando me ven ahí en el jurado es cuando empiezan así las gotas de sudor gruesas, preciosas, divinas, ¿sí? Que ya saben que les voy a poner un circuito ahí y órale, papá, explícamelo, calcúlale. Eso es lo bonito, muchachos, cuando dices, te ganaste el título, sí te lo ganaste. Lloraste, pero te lo ganaste. ¿Sí? Y lloraste con tus papás, y ahí están los papás llorando y toda la gente así casi arrancándose las venas porque, chispas, creo que no es mi hijo, de seguro es adoptado, porque el chavo no sabe nada, no sé, así. Tremendo, las cosas se ponen en los exámenes profesionales. Pero no se angustie, señor. Ya sentí como que se quedó callado. Tranquilo, no pasa nada. Me voy a turismo, dice. No manches, no. Sí, no. Qué muchachos. Bueno, quedó resuelta su duda, señor, del voltaje de emisor. Ya me dio miedo. ¿Qué cosa? Por 2. Ana, qué adiós electrónica, ni qué adiós electrónica. Qué contabilidad, ni qué contabilidad, señor. Recuerden ustedes, muchachos, son la élite de la ingeniería de este país. Cuando se separen, se arrodillan ante ustedes, muchachos. Créanmelo. Créanmelo. Sé que suena así como que, créanmelo. Salgan de aquí y se presenten en la industria y digan, soy orgulloso ingeniero de Siemens Zacatengo. Cabrón. Mis respetos, Inge. Que se la saben de todas, porque saben que si les preguntan lo que sea, lo van a contestar. Y es lo típico, miren, desgraciadamente aquí en línea no se puede, pero lo vivo yo con ustedes en el salón de clases, cuando de repente les hago algunas preguntas. Obviamente aquí no es fácil, ¿sí? Porque no es lo mismo. Para deducir una ecuación, pues aquí yo ya les mando la clase, ¿no? Pero en el salón, a ver, vamos a deducirla ahí. A ver, dime la ecuación de lo que quieran. Híjole, no falta que, pues la integral de no sé qué entre la diferencial de la no sé qué otra y le sacamos la exponencial de más allá. Y dices, cabrón, no, pues sí, estás traumado, cabrón, o sea, de plano, o sea, sí llevaste todas las mates y todas las físicas y sí tienes un trauma severo, ¿no? Porque es lo primero que responden, se van directo a las integrales y todo eso. Pues ahí se ve que sí saben. Entonces, en ese sentido, así es la mecánica, muchachos. Duditas hasta aquí. No, profe, no, profe. Todo bien. Ok, segurísimos. Ok, muchachos, pues los dejo. Ya tienen esta clase. Mañana, primeramente Dios, subo otra clase. Vamos a empezar ya el análisis en frecuencia de nuestros circuitos transistorizados. ¿De acuerdo? Y empiezo a revisar sus tareitas, porque revisando todos los exámenes de todos, no pude revisar las tareas, pero yo espero mañana comenzar a revisar tareitas. ¿De acuerdo? Ay, tranquilo, profe, con un cafecito. Me parece bien. Yo las tareas se las envío mañana, ¿verdad? Sí, jefecita, no se preocupe, no pasa nada. Gracias. Sí. Este grupo que trabaja, sí, no tiene problemas, no pasa nada. Profe, yo tengo una duda Dígame. con respecto a lo que está comentando del examen profesional. ¿A ustedes le hicieron alguna pregunta en especial? Aparte de lo de su tesis. No, ¿No? no, para nada. No, Ok. no, de hecho, ¿sabe dónde sí me cuestionaron? Híjole, hasta la pared de enfrente, cuando hice el examen para entrar a dar clases al poli.
Ahí sí, para que vea. Mi examen profesional, me atrevo a decir, fue fácil, ¿sí? Entre comillas, ¿verdad? Fue fácil. Fue un examen de más o menos una hora, poco menos de una hora. Pero mi examen para entrar al poli fueron más de 2 horas, señor, a dar clases. Porque igual le hacen uno un examen tipo profesional para entrar a dar clases. Digo, cuando eres externo, ¿no? Como yo que trabajé toda la vida, voy a trabajar en la industria, para poder entrar a dar clases le hacen uno un examen tipo profesional y es bastante sustancioso, déjame decirle, porque en un examen profesional, que ustedes lo van a vivir, son de 4 a 5 sinodales, 4 a 5 jurados. Para entrar a dar clases al poli, señor, híjole, son 20 jurados, señor. Entonces sí, ay, sí, para que veas, sí, estuvo interesante el examen. Estuvo interesante. Ahí sí me preguntaron, híjole, todo, señor. Bueno, pues creo que pasé porque estoy aquí, ¿no? Hacer película ingenieros contra ingenieros, profe. Sí, la ponen a uno chula ahí en ese examen. Y repito, solamente los que vamos de fuera nos hacen el examen, los que ya son, por ejemplo, si ustedes se ponen a estudiar la maestría, un requisito va a ser que den clases, entonces ni examen, nada, directo, los avientan a dar clases ahí en un grupo. Literal. Sí O me sea, no sé. tocó un ¿Mandé? profe. Sí me tocó un profe de mecánica cuántica. Ajá, Y de que estaba de... Pues sí, todavía estaba tomando clases en la maestría. ajá. Y pues Un chamaco, no es lo mismo tomar clases con alguien que no tiene experiencia laboral así es. a alguien que ya tiene experiencia laboral, pues. Es correcto, señor. Desgraciadamente, hay varios profesores en MESIME. Yo les digo, pues, son niños, son maestros de pizarrón, porque jamás han trabajado en el campo. Nunca jamás han trabajado. Entonces, pues piensan que lo que los libros es la realidad de la vida y pues no es cierto. ¿Y ellos cómo entraron igual con el examen? No, no hicieron examen, sino directo a la maestría los metieron a dar clases. Pues es que como usted menciona, ¿no? Por ejemplo, que todos estos circuitos que estamos haciendo, usted nos está pidiendo buscar las hojas de especificaciones de los componentes a utilizar. En cambio, si fuera un profesor así como los que usted menciona, bien nos podría dar nada más los valores y que nosotros los calculemos, ¿no? No, ellos que le dicen, punto 7, para todo. Ajá, exacto. Entonces, esa es la No, diferencia, porque matamos familias y si no hacemos bien los cálculos como debe de ser, con las así hojas de es. especificaciones. Es correcto, señor. Pues, ok, muchachos, ya se nos va a cortar desafortunadamente la clase, ya los dejo para que se pongan a hacer otras cosas, no sé qué tengan que hacer, no sé si estén haciendo más tareas por ahí, lo ignoro, ¿verdad? Pero Vamos en a ver, ese Bernie. sentido, para que... ¿Mandé? Vamos a ver Pinky Cerebro. Ándale. Bueno, también se vale, O la divertida, del Big Man. Me quedé en la temporada 2. está bien. Pues, ok, chicos, los veo el día de mañana. Nos vemos, profe. Claro que sí, profe. Buenas noches. Cuídense Nos mucho. vemos, hasta luego.